Básicamente, la unidad 1 trata sobre parámetros estadísticos, estimación de parámetros, muestreo aleatorio, muestras únicas, muestras independientes y muestras relacionadas y tipos de muestreo aleatorio. Tema número 1. Parámetros estadísticos y estimadores. En este primer ejercicio vamos a ver en la práctica cómo entenderíamos una proporción y una estimación. En este ejercicio se trata de saber la proporción de lectores que leen revistas sobre una muestra de 20. Supongamos que los entrevistamos a todos y los lectores que eligieron revistas fueron 8. Por lo tanto, tendremos una muestra de 8 sobre 20, es decir, 0.4, lo que quiere decir que el 40% de esa muestra leen revistas. Ese 40% se convierte entonces en un estimador que mide la proporción. Así podemos entender que esta fórmula nos dice que los casos de éxito, los que sabemos que sí se refieren a lo que estamos buscando, sobre el tamaño de la muestra elegida. Esa es la relación que tendrá la proporción y la estimación. Punto número 2. Estimación de parámetros y pruebas de hipótesis. Bueno, la estimación de parámetros. Ya vimos un ejemplo de lo que es la estimación, por lo tanto, aquí únicamente diremos que la estimación de parámetros pretende fijar algo. ¿Qué es lo que pretende fijar? Bueno, pues un valor de un parámetro según una muestra, como ya vimos anteriormente. Y tenemos también las pruebas o contrastes de hipótesis. Las pruebas de hipótesis son herramientas que nos van a servir para saber si nuestra hipótesis de trabajo está en lo correcto o está en algún error. Por lo tanto, estas pruebas solamente nos ayudan a aceptar o rechazar nuestra hipótesis de trabajo. 3. Muestreo aleatorio y de juicio. Básicamente, en el muestreo aleatorio interviene el azar, es decir, de una muestra se tomarán referencias al azar y de ahí se realizarán los estudios. La prueba o el muestreo de juicio se le llama no probabilístico porque interviene la selección del investigador, ya que necesita reclutar muestras respecto de ciertas características que necesita reflejar. Por ejemplo, solamente el investigador sabrá qué tipo de características son necesarias en una muestra para poder llegar a extraer los datos necesarios. Por lo tanto, diremos que el aleatorio es probabilístico y el de juicio no probabilístico. Y para que quede más clara la diferencia entre la muestra aleatoria y de juicio, diremos que la primera, la aleatoria o la probabilística, interviene el azar para la selección de cada unidad de población y los resultados se pueden extrapolar a la población en general. ¿A qué se refiere esta parte? Bueno, si tenemos una muestra, que es una pequeña parte de la población, podemos inferir que el resultado que obtengamos de esta muestra va a ser la misma a la que obtengamos de aplicar la misma prueba a la población en general. Mientras que para una muestra de juicio o no probabilística, se selecciona una muestra por manipulación personal. Es decir, digamos que a mí me interesa estudiar el gusto de las personas consumidoras de cerveza. Esta es la población, ¿sí? Pero yo como investigador solamente selecciono a los consumidores de la marca Corona, ¿sí? Bueno, pues entonces aquí el resultado que yo obtenga de esta muestra de consumidores de cerveza Corona, no puedo extrapolarlo a inferir que la población entera tenga el mismo gusto que los que consumen Corona, ya sea cerveza clara u oscura. Por lo tanto, los efectos de esta muestra solo aplicarán para los elementos de esta muestra y no para la población entera, a diferencia de lo que es la muestra con carácter aleatoria. 4.
muestras múltiples y muestras únicas. Entonces, las muestras únicas, por ejemplo, son, al igual que la señalada anteriormente, si quiero conocer una muestra sobre aquellos que gustan de cerveza, pero solamente cerveza Corona, ya sea clara o oscura, entonces se tratará de una muestra única. Pero quizá me interese conocer de toda la población de tomadores de cerveza una comparación entre aquellos que gustan de cerveza Corona, cerveza Heineken, cerveza Indio o incluso alguna otra. ¿Qué preferencias tienen sobre la clara o la oscura? Entonces estamos hablando que necesito más muestras, de más diversas muestras. Entonces estamos hablando de muestras múltiples. 5. Muestras independientes y muestras relacionadas. Básicamente lo que nos dicen estas muestras es que puede haber una muestra única, como en el caso de la primera, quizá un examen médico al inicio de un curso, ¿sí? Pero yo quiero saber cómo varió el estado de salud de las personas, de mi muestra, en un examen médico final. Por lo tanto, puedo hacer otra muestra que no sea independiente ni única, sino que esté relacionada. Entonces hago un examen médico al inicio, el inicio del curso, y un examen médico al final del curso. 6. Tipos de muestreo. Recordemos que hay dos tipos, el probabilístico y el no probabilístico. Empecemos por las divisiones del probabilístico, el cual es aleatorio simple, sistemático, estratificado y conglomerado. En el aleatorio simple, las unidades de población o la muestra, ¿sí?, pueden tener las mismas oportunidades de ser seleccionadas. Recuerden que aquí se seleccionan por azar y un ejemplo muy gráfico es la tómbola. El 2, el sistemático, tiene una fórmula que es K es igual a N mayúscula sobre N minúscula. El K será cada un número determinado, constante. ¿A qué se refiere realmente? A un intervalo. La N mayúscula será la población y la N minúscula el tamaño de muestra. Así, por ejemplo, como dice aquí abajo, hay 36 alumnos extranjeros, pero quiero saber o quiero extraer una muestra de 9 para aplicarles un examen psicosocial. Entonces, ¿cómo voy a extraer mi muestra? Bueno, la fórmula nos dice que el intervalo será de 36 sobre 9, lo cual me da 4. Quiere decir que entonces yo voy a formar 9 grupos de 4. Y aquí están mis 9 grupos de 4. Si los contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 conformados por 4. Y de cada uno voy a extraer 1. Y obviamente que voy a tener 9. En cuanto al muestreo estratificado, diremos que la población, o sea, mi N mayúscula, se divide en categorías diferentes, llamadas estratos. Pero todos estos estratos deben estar representados. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, tendremos una población de 100 empleados de Coppel y yo quiero obtener una muestra de 10 según su antigüedad para aplicarle ciertos exámenes. Así que tenemos que empleados de 15 años de antigüedad tenemos a 10, de 10 años de antigüedad tenemos 25 y de 5 años de antigüedad tenemos a 65. Es decir, yo dividí esa población de 100 en estratos, estos 3 estratos. Bueno, entonces se requiere, nos dice la muestra, que todos los estratos estén representados. Aquí hablamos de 3 estratos, de 15 años, 10 años y 5 años. Por lo tanto, voy a tomar de todos los estratos, es decir, no puedo tomar 10 de 15 años porque los otros 2 quedarían sin representación. No puedo tomar tampoco todos de aquellos que tengan 5 años de antigüedad porque estos 2 estratos quedarían sin representación. ¿Qué tengo que hacer? Por lo tanto, tomar uno de cada uno. Y la lógica nos dice que este tipo de muestreo tiene que estar proporcional al número de población. Por ejemplo, aquí yo veo que son más empleados los que tienen 5 años, por lo tanto tomaré 5 empleados de 5 años, 3 empleados de 10 años y 2 empleados de 15 años. Bueno, ahora vamos a tratar de explicar el muestreo por conglomerados. Es muy parecido al de estratificación, sin embargo aquí hay un tema o una situación un poco peculiar. Por ejemplo, podemos decir que necesitamos una muestra
de X tamaño. Sin embargo, quizá toda mi población, en este caso consumidores de Corona, no alcanzo a establecer el número requerido muestral. Supongamos que me piden una muestra de 500. Sin embargo, todos mis consumidores de cerveza clara de Corona no alcanzan a hacer las 500. Bueno, entonces puedo auxiliarme con otro grupo de población, pero con características semejantes, para entonces obtener el tamaño de muestra deseado. Por eso entonces el conglomerado se define como la selección aleatoria de una muestra hasta alcanzar el número necesario de la tomada de muestra en relación a las características que necesito. Por ejemplo, volvemos al ejemplo. Si resulta que tengo una población que consume cerveza Corona y quiero saber cuántos, o tomar una muestra de aquellos que consumen cerveza clara. Sí, pero mi población de Corona no me alcanza porque son muy pocos. Bueno, entonces los sumo, los junto a los de Heineken, a los de Indio, a los de cerveza artesanal, para llegar a mi número necesario. Entonces extraigo de Corona todos los que consumen clara, de Heineken todos los que consumen clara, igualmente de Indio y de artesanal. Hago una suma de todos estos y finalmente obtengo mi muestra requerida con el número de datos que me fueron requeridos. Y bueno, finalmente, amigos, no olvidar que la estadística inferencial nos va a permitir inferir resultados de una población respecto de una toma de muestra. Hasta luego.